la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Comencemos este tiempo de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Juan, capítulo 7. O bueno, Segunda de Juan del versículo 7 al 11, porque este es un solo capítulo. Segunda de Juan, versículo 7 al 11. ¿Ya lo tienen? Sí. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y por unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no os perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, palabra fuerte de esto, ¿no? Bueno, si recuerdan, ya habíamos hace unos días los que han venido juiciosos. Habíamos estudiado los versículos anteriores, y los versículos anteriores hablan en esta carta, que nos enseñan sobre andar en amor, el andar en amor, en andar en Cristo, en andar en la verdad, ¿sí? El de perseverar, ¿sí? Y que ese andar en amor y el andar en Cristo implica pues andar en los mandamientos, andar conforme a los mandamientos de Dios, ¿sí? Y ahora el apóstol Pablo nos describe esta carta a nosotros, a la iglesia, ¿sí? Juan. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, sí, perdón. Nos escribe esta carta y nos advierte, ¿sí? Esto es una advertencia a los creyentes, ¿sí? Dice el versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, ¿sí? Entonces, si nos damos, Juan dice que no, Juan no dice que hay algunos, que hay poquitos, que hay 2 o 3 engañadores, no, dice que hay muchos, ¿sí? Entonces esto nos hace una gran advertencia, ¿sí? Dice que hay muchos engañadores, que hay una gran cantidad de engañadores, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos creyentes, falsos hermanos, lobos vestidos de ovejas, buscando a quien engañar y a quien devorar. Eso es lo que quiere hacer Satanás, ¿verdad? Y hay que tener discernimiento, ¿sí? Incluso para dejar entrar a alguien a nuestras vidas, a nuestras casas, porque aquí lo dice, ¿sí? A nuestros corazones, ¿sí? Sabemos que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Que Dios quiere que a la iglesia vengan todas las personas, y aquí son todos bienvenidos, sin importar raza, denominación, nacionalidad, ¿sí? Sin importar el sexo, que solo hay 2, hombre y 2 mujeres, ¿verdad? Según la creación, según lo que hizo el Señor. Y Él quiere que todos vengan aquí a este lugar, pero a aprender del Señor, a aprender de su palabra, ¿sí? Con un corazón dispuesto a aprender. Pero debemos aprender a discernir y a convivir con las personas. Es decir, no que de la noche a la mañana dejemos de entrar en nuestras vidas ciertas personas, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que dice ser creyente, pues realmente es un creyente. Esto nos hace una advertencia a causa de los engañadores que se presentan, ¿sí? A causa de eso. Esto me hace acordar de hace como 2 semanas, alguien contó una historia de una señora que había llegado a un supuesto apóstol o ministro del Señor
y que estaba hablando con ella. Y era un engañador. Entonces ella lo dejó entrar a su casa y él empezó a hablarle de cosas, y entre esas cosas que le habló, le dijo que el televisor era la caja del diablo, ¿sí? Que no debía tener eso ahí, entonces que él mejor se lo llevaba para evitarle ese pecado. Y vemos que al final, cuando se dio cuenta, uy, chévere, como que me tumbaron, ¿sí? Porque había llegado un engañador con palabras sutiles, con palabras, ¿cómo es que se dice? Lisonjeras, ¿sí? Pero que en medio de eso empezaba a decirle, pues, o sea, de cierto modo es verdad, ¿no? Que algunos dicen que el televisor es de la caja del diablo, en el sentido de que el televisor puede ser una distracción para nuestras vidas, y más hoy en día que tenemos todas las aplicaciones, que el Netflix, que el YouTube, que, bueno, en fin, pero es si nosotros nos dejamos distraer, ¿sí? Si nosotros dejamos que eso nos absorba nuestras vidas. Entonces, pues él aprovechó y salió con televisor debajo del brazo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de que no todo nos conviene, ¿sí? Y hay muchos engañadores en medio de las iglesias, en medio de nosotros, ¿sí? Hay muchos engañadores que han salido al mundo, dice en el versículo 7, ¿verdad? Y bueno, y a veces hay doctrinas y enseñanzas que son evidentes, ¿sí? Que son evidentes, que uno los nota, ¿no? Que, como esa que menciona Juan, que dice que hay engañadores que se estaban levantando en aquella época, y algunos que decían que Cristo no había venido en carne. Y realmente todo eso hablaban del Señor Jesucristo y decían que Él no había venido en carne, porque ellos consideraban, había una secta de creyentes, por decirlo así, había un viento de doctrina que decía que la carne era mala, ¿sí? Que la carne era perversa y que por eso algo tan santo como el Hijo de Dios no había podido encarnarse. Pero realmente la carne en sí no es mala, ¿no? O sea, somos creación de Dios, empezando por ahí, ¿sí? Y la carne en sí, o sea, nuestro cuerpo es realmente, digamos que huesos, tejidos, músculos, carne, realmente, ¿sí? Pero en sí no es mala. Lo que está mal es nuestro corazón, lo que habita en nuestro corazón. Eso es lo que realmente está mal del ser humano, ¿sí? Lo que está viciado, ¿sí? Entonces, no es en sí la carne. Y en cambio el Señor Jesucristo se hizo carne y Él tenía un corazón limpio como el cristal, dulce como la miel, como dice la canción, un corazón perfecto, que es como el que nosotros debemos anhelar tener, un corazón como el de Cristo. Entonces Juan en esta carta llama a quienes no creen en Jesús y quienes no creen que Jesús se encarnó en un ser humano, les dice engañador y anticristo, ¿sí? Y por eso es que anticristo, por eso les dice anticristos. Incluso hay denominaciones religiosas que creen que el Señor Jesucristo vivió, pero que fue un profeta, que fue una persona, que fue ¿cómo se lo llama? Un enviado de Dios, pero que realmente no era el Hijo de Dios. Y eso está mal, ¿sí? Y es ahí donde nosotros no debemos prestar nuestros oídos para esas enseñanzas, ¿sí? Todo aquel que niegue que el Señor Jesucristo es el Señor, pues estará perdido, no será salvo. Vamos a primera de Juan, unas hojitas atrás, al capítulo 2, por favor, del versículo 18 al 19. Amén. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
confuso, ¿no? Pero dice que no eran de nosotros, que estaban como en la iglesia, que supuestamente eran creyentes, pero realmente no eran. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿no? Pero bueno, entonces aquí el apóstol Juan dice que hay una diferencia, o hace una diferencia entre el anticristo, y habla también que así ahora han surgido muchos anticristos. Y anticristos, digamos que son también aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo y que apostatan de la fe, o sea, que hablan en contra del Señor Jesucristo, ¿sí? Digamos que en esta ocasión habla de una persona en particular. Cuando dice anticristo, el anticristo, sabemos que el anticristo es una persona en particular que va a tener, digamos que en el futuro, una posición, según lo que dice la palabra de Dios, reveladora para aquella época de la gran tribulación, ¿sí? En un futuro no muy lejano. Eso sí hay que hacer advertencia. Pero bueno, y por otro lado dice que tenemos unos falsos maestros, ¿sí? Llamados anticristos, ¿sí? Esos que enseñan herejías, ¿sí? Y como él las menciona, ¿sí? Que dice Juan que por eso sabemos que es el último tiempo, ¿sí? Por la cantidad de herejías y anticristianos, ¿sí? Que se han levantado, ¿sí? Y a la luz de la palabra dice muchos, ¿sí? Que muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto no solamente estamos hablando de aquellas personas que niegan a Cristo y su deidad y su poder, no, también hay anticristos que se levantan aprovechándose también de la palabra de Dios, también del nombre del Señor Jesucristo, para hacer sus triquiñuelas, ¿no? Sus cosas, como aquel que mencionábamos que era un ministro de Dios y que le dijo de la caja al diablo y se salió con el televisor, ¿no? Tremendo. Pero esto nos enseña que no todo el que va a la iglesia y el que dice venir, ¿sí? Es también, digamos, que un discípulo. Digamos que no se hace excepción de personas y está bien que vengan, porque aquí se les enseña la palabra de Dios, se les enseña el Señor Jesucristo y pueden llegar a ser salvos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta el oído. Así como también todo el que viene acá un tiempo y se va, no es una oveja, ¿sí? Entonces hay que tener presente, porque cuando una oveja está herida, pues hay que buscarla, ¿verdad? Cuando una oveja está lastimada, pues hay que curarla. Cuando una oveja está siendo probada, hay que ayudarla, ¿sí? Pero cuando se van las cabras y los lobos vestidos de ovejas, pues hay que discernir y saber a quién buscar, ¿sí? Y eso lo da el Señor, y tenemos que tener discernimiento. Es como el buen pastor. El buen pastor dice que dejó las 99 y se fue por una oveja descarriada, pero nótese que dice por una oveja descarriada, ¿sí? Una oveja descarriada. Dice oveja, y esa es la diferencia entre las ovejas. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen, le obedecen, le hacen caso, normalmente. Y en este texto habla que Jesucristo, digamos que trata con cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros éramos esa oveja descarriada, ¿sí? Esa oveja perdida éramos realmente cada uno de nosotros. Y dice que Él dejó todo, Él dejó su poder, Él dejó su deidad, Él dejó su trono por venir a buscarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Y es maravilloso. Lo más maravilloso del Señor es que Él no tiene que dejar las 99 para ir a buscarnos a nosotros también, a la oveja descarrilada, porque Él es Dios y Él es omnipresente. Él está con las 99 y está con la oveja descarrilada, ¿no? Pero en sí Él sí dejó todo su reinado, todo su poder por nosotros. Amén. Entonces sabemos que eso es lo que dice. Ahora en Primera de Juan, pero en el capítulo 4, por favor. Volviendo al punto de los anticristos, versículos 2 y 3. Primera de Juan 4, 2 y 3.
3 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Pues bueno, aquí está revelado. Suena igual a lo que leíamos en la segunda carta de Juan, ¿verdad? Que advierte de anticristos y falsos profetas. En el Nuevo Testamento en muchas partes se habla de esos falsos profetas, falsos ministros. Incluso lo dice Juan, como hemos leído, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas lo menciona a la iglesia y nos hace las advertencias. Y en esto no habla de gente, de iglesias, de denominaciones con otra posición doctrinal, ¿no? Digamos que hay diferencias, hay diferentes denominaciones, ¿no? Y hay una iglesia aquí que digamos, de casa integral, ¿sí? Casa de Dios, y hay otras que tienen otras denominaciones, de otros nombres, de otros, pero en sí son muy parecidas. Hay otras que tienen unas posiciones doctrinales, por ejemplo, de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, hay 3 posiciones en cuanto al tiempo que va a ser la venida. ¿Quiénes saben qué es la gran tribulación? Entonces, la gran tribulación es un tiempo que va a suceder, que habla de 7 años en el libro de Daniel, está en la semana 70. Pero habla de 7 años en realidad que van a surgir, que son 3 años y medio de una falsa paz que se va a levantar en el mundo, ¿sí? Y que van a ser, no sé si han escuchado eso de la nueva era y del gobierno mundial y que un solo gobierno para todo el mundo. Eso es real. Entonces va a suceder en 3 años y medio esa falsa paz y que va a haber paz y que va a haber el desarme y que no van a haber armas nucleares y no sé qué. Un poco de cuestiones. Y después de esos 3 años y medio vienen 3 años y medio de persecución a las personas, y aquella persona que diga que cree en Cristo será colgado, será decapitado, será asesinado, hasta crucificado, ¿sí? Muerto y perseguido de una o múltiples maneras, ¿verdad? Que son esos 2 temporadas, digamos que son 7 años, ¿cierto? Entonces hay una posición doctrinal que en diferentes iglesias que creen en Cristo, unas dicen que viene antes de esos 7 años, ¿sí? Otras que dicen que viene, el Señor Jesucristo viene por su iglesia a mitad de esos 7 años, y otras que dicen después, pero todas afirman que el Señor Jesucristo viene por su iglesia y se la va a llevar a los lugares celestiales, ¿sí? A los que creen en el Señor Jesucristo nos llevará Él a esos lugares celestiales. Particularmente en esta iglesia, aquí nosotros creemos que el Señor Jesucristo viene antes de esos 7 años, ¿sí? Por dos puntos fundamentales. Uno, ¿por qué? Porque vamos a leer en 1 Tesalonicenses, por favor, haciendo ahí un paréntesis que es importante que tengamos claro. 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es claro, o sea, el Señor no nos ha tenido para ira. La ira de Dios va a ser revelada en esos 7 años, ¿verdad? O sea, en que el Señor, pues, por la maldad de la humanidad va a permitir muchas cosas, ¿sí? Entonces, como el Señor no nos tiene para ira, por eso creemos fundamentalmente que porque el Señor Jesucristo pagó en la cruz para darnos salvación, para redimirnos, Él nos llevará antes de esos 7 años y medio, ¿sí? De esos 7 años. Entonces esa es como la posición que nosotros tenemos. Pero estas doctrinas no niegan a Dios, estas diferencias doctrinales fundamentalmente no niegan al Señor Jesucristo, no niegan su poder, no niegan lo que Él hizo en la cruz. En cambio hay otras doctrinas que sí niegan
la deidad del Señor Jesucristo. Hay doctrinas que dicen que Él no era Dios, pero sabemos que el Señor Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre también, que se hizo hombre, se hizo carne, así como nosotros, con nuestras mismas debilidades y con todo, se hizo Él para salvarnos. ¿Sí? También hay otras, digamos que doctrinas que tuercen la gracia de Dios para convertirla en libertinaje. ¿Sí? Y entonces son esas iglesias que normalmente están llenas de gente. ¿Por qué? Porque ya no les hablan del pecado, porque no les hablan que debemos comportarnos de una manera que le demos la gloria y la honra a Dios, que todo es lícito, pero la palabra de Dios dice que todo nos es lícito, ¿verdad? Pero que no todo nos conviene, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado hace una brecha entre el hombre y Dios tan grande que llega el momento en que ya no lo vamos a alcanzar. Y hay doctrinas en algunas iglesias que dicen que es lícito vivir como uno quiera, como dicen en el mundo, que reza y peca empata, pero realmente no es así. No podemos dejarnos guiar por esas doctrinas. O unos que dicen que Jesús vino y se hizo pobre para hacernos ricos en esta tierra. O sea, pero tampoco, sí, el Señor Jesucristo vino y se hizo pobre, pero no para hacernos ricos y exitosos y hacernos millonarios y, mejor dicho, no, Él vino para redimirnos, para darnos salvación, para darnos entrada en el reino de los cielos, amén, para darnos esa vida eterna. Entonces no es así. Y hay otros que dicen que debemos de empoderarnos, que nosotros somos como semidioses, incluso dicen, ¿sí? Que nosotros tenemos el poder, que podemos hacerlo. Es más, unos dicen que debemos declarar y decretar las cosas que entre más lo repitamos se van a cumplir. O sea, como querer torcerle el brazo a Dios y que yo declaro y decreto que soy millonario y que entonces que el Señor me hace millonario. No, son cosas y doctrinas que sí van en contra de la palabra de Dios, van en contra de la voluntad de Dios. El poder solo es de Dios y se hace solo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero Él sabe en cada uno de lo que tenemos necesidad y Él nos la da conforme a su voluntad. Y esto no quiere decir que no podamos tener una buena posición económica, claro que sí, el Señor nos puede bendecir. La diferencia es dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en esas riquezas de este mundo, en esas cosas de este mundo, si vivimos por esas cosas y luchamos por esas cosas, o realmente vivimos para la gloria de Dios y buscando hacer tesoros en el cielo, como dice el Señor que hagamos, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. Entonces muchos engañadores han llevado esa doctrina de la falsa prosperidad también, y eso aleja a las personas del Señor. Entonces ahí vemos vemos la diferencia entre falsos profetas, falsos maestros, y con las doctrinas de demonios que engañan a muchos. Y lo que sale de sus bocas a veces es poder, dinero, riqueza, libertinaje, pero no, ahí están equivocados. Entonces muchos serán engañados realmente, y para dar en el infierno a causa de que se dejan engañar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado esto, la palabra. No tenemos excusa que nos dejemos llevar por vientos de doctrinas incorrectas, porque el Señor nos advierte y nos dice una y otra vez, y nos dice que nos pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Amén. Segunda de Juan, versículo 8, para volver al tema, volver al punto. Segunda de Juan, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice, mirad por vosotros mismos. Cada uno es responsable de su salvación. El Señor Jesucristo murió en la cruz y murió por todos, pero nos dio libre albedrío.
y eso nos da responsabilidad a cada uno de elegir la salvación, ¿sí? Nos da la posibilidad, si nosotros queremos elegir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, reconocerlo, que Él murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, lo podemos hacer, pero si queremos no hacerlo, pues no lo hacemos. Y es ahí donde estaría la salvación lejos de nosotros. Pero Juan hace la advertencia, y el que da oído a prestar atención a esas diferentes doctrinas de las que hemos hablado, hace parte, sé que puede perder los frutos de vuestro trabajo. ¿Sí? Nosotros ya estando en Cristo, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nuestras obras en esta tierra nos van a dar unos frutos de recompensa en los lugares celestiales. Lógicamente no vivimos para tener más frutos y hacemos las cosas por tener frutos allá en los lugares celestiales y en esta tierra, pero son como que el Señor no nos quiere dar. Pero cuando le prestamos atención a esto, dice acá que mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Esto quiere decir que podemos perder el fruto de nuestro trabajo. Tal vez no perdamos la salvación por la gracia de Dios y podamos entrar en el reino de los cielos, pero los frutos se van a perder. Para poner atención a esto. Pero hay que tener cuidado también con esas doctrinas. Tal vez todos los galardones que tengamos en los lugares celestiales se pueden perder si comenzamos a escuchar esas doctrinas equivocadas. Y el Señor Jesucristo también advirtió de esto. Veamos el libro de San Marcos, por favor. San Marcos 13, versículo 5. Dice, Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Amén. Y dice en el versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. El Señor Jesucristo hace la advertencia, dice que nadie nos engañe, que se pueden levantar diferentes doctrinas y cosas incorrectas. Y nosotros tenemos la doctrina de Cristo, la verdad, ¿no es cierto? La palabra de Dios, aquí está escrita. Tenemos la responsabilidad de estar firmes en la doctrina, firmes en que el Señor Jesucristo vino y pagó en una cruz por nosotros, por nuestros pecados, para darnos libertad, para darnos salvación. Amén. Entonces debemos perseverar en la doctrina. Vamos a 2 Tesalonicenses, por favor. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Sí? Toda la palabra de Dios es la doctrina que debemos aprender, ¿sí? Que nos ha dejado el Señor. Y los mensajes deben estar basados en la palabra. Por eso es que nosotros debemos tener la palabra a la mano, para que cuando uno escuche una predicación vaya revisando la palabra y que se diga realmente lo que se está hablando. ¿Sí? Porque es ahí donde se levantan esas falsas doctrinas y la gente no se da cuenta porque no escudriña la palabra. ¿Sí? Que sean mensajes basados en la palabra de Dios. Vamos ahí ahora a Gálatas, unos libritos atrás. Gálatas capítulo 4, por favor. Versículo 8 al 9. Gálatas 4, 8 al 9. Dice,
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os volvéis a esclavizar? ¿Sí? Jesús nos salvó, Jesús nos rescató, nos redimió, nos liberó, ¿sí?, de la esclavitud del pecado. Y cómo es que ahora nosotros mismos vamos a querer volver a esclavizarnos del pecado. O sea, Él nos hizo libres del pecado y por ende nosotros tenemos que dejar el pecado, ¿sí? Porque a veces es nuestra propia carne la que nos quiere mantener viciados al pecado, ¿sí?, lo que hay en nuestro corazón, y debemos que dejar que el Señor cambie nuestro corazón, ¿sí?, para liberarnos realmente del pecado que mora en nosotros. Sabemos que esto es un proceso y que empieza cuando creemos en el Señor Jesucristo, pero va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero no podemos aprovecharnos de eso para vivir desordenadamente, para hacer lo que queremos hacer, para darle contentillo a la carne, para darle rienda suelta al pecado. No debemos permitirlo, debemos de ser esforzados y valientes. Amén. Cristo ya nos liberó de todo eso, por eso debemos ser esforzados y valientes y continuar firmes en sus caminos. Entonces, volviendo al punto, esas doctrinas que nos hacen alejar de Dios, porque esas doctrinas de libertinaje, hay doctrinas que dicen que podemos vivir como queramos, porque por gracia somos salvos, que no debemos de esforzarnos, porque el Señor Jesucristo ya pagó, entonces podemos vivir como queramos. Pero he ahí que eso es falso. He ahí que eso que hace que porque el pecado, el Señor aborrece el pecado, y el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la verdad. Entonces debemos ser esforzados y valientes y luchar contra el pecado. Leamos en el libro de San Juan, por favor. El libro de San Juan, capítulo 8. Versículo 31 y 32. San Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, como somos discípulos, ¿verdad?, entonces debemos permanecer en la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios, esta es la doctrina fundamental que debemos tener en nuestras vidas. Y al conocer la verdad nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y la vida eterna. Amén. Que nos lleva a esos lugares celestiales. Es maravilloso lo que hace. Entonces debemos permanecer en la palabra de Dios, y permanecemos en Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa con esos creyentes que caen en esas doctrinas? Pues bien, tal vez algunos pierdan galardones, que sean creyentes y que lleguen allá un tiempo, pero que ven a la luz de la palabra las cosas y vuelven a sus caminos, ¿sí? Después caen en cuenta y el Señor los saca de allá, de esos lugares, porque leen la palabra, porque ellos mismos escudriñan y dicen: no, pero lo que me está diciendo no corresponde a la palabra de Dios, ¿sí? Pero si creen en sus enseñanzas, abrazan sus enseñanzas, comparten sus enseñanzas, defienden esas enseñanzas, disfrutan esas enseñanzas, pues son tan falsos como los falsos maestros, ¿sí? Entonces, porque el Señor nos ha dejado la palabra, y aquí está la verdad en la Biblia. Entonces no hay excusa, no tienen excusa de estar en esos lugares donde hablan de esa manera contra el Señor, o de que blasfeman de esa manera, que el Señor nos quiere hacer millonarios, que nos quiere hacer prosperados. No, el Señor sabe que de lo que tenemos necesidad, y Él nos da el sustento.
Él nos da las cosas conforme a su santa y perfecta voluntad, pero no es una obligación del Señor bendecirnos, no es una obligación de hacernos ricos. Dice la palabra de Dios que todo está en su control, que Él nos hizo, o sea, hacer gente humilde, gente pobre, ¿sí? Porque es necesaria, y asimismo gente con mucho bienestar, con muchas bendiciones, ¿sí? En su santa y perfecta voluntad. Pero entonces, si empezamos a comparar esas enseñanzas de esos lugares con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas de esto, pues nos vamos a dar cuenta de que son mentiras, de que hay falsedad en medio de eso, ¿sí? De que no son verdad. Pero aquellos que siguen ahí, a pesar de que tienen la palabra de Dios y que abrazan sus enseñanzas, pues puede que no sean verdaderos creyentes, y por eso continúan ahí. Y ahí se pueden quedarse y pueden perder la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra de Dios. Entonces volvamos a segunda de Juan, por favor. Segunda de Juan, versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Muy sencillo de interpretar, ¿no? ¿Sí? El Hijo y el Padre van de la mano, van juntos, siempre así. Siempre está el Padre. Entonces, el que recibe al Señor Jesucristo en el corazón recibe al Padre. Amén. Y asimismo Él nos recibe, ¿sí? Si estamos en Cristo y perseveramos en la doctrina de Cristo, estamos en Dios y con Dios. Amén. Aquí primera de Juan, unas hojitas atrás, primera de Juan capítulo 2, versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también, niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Amén. Entonces, al creer en el Señor Jesucristo, tenemos a Cristo en el corazón, pues tenemos al Padre, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Amén. Y solo hay un camino, el Señor Jesucristo, porque también se levantan falsas doctrinas diciendo que no, que en el catolicismo que María intercede por nosotros, que los apóstoles interceden por nosotros, que los santos, ¿sí? Que hay tantas cosas, tantas doctrinas equívocas, y es ahí donde dice la palabra de Dios que solo el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que solo por Él se entra al Padre, se llega al Padre, que Él es la puerta estrecha, ¿sí? Que nos lleva a la salvación. Amén. Entonces, por ende es ahí que a veces esas doctrinas hacen desviar a la gente, pero de ahí que la palabra es verdad. Ahora el versículo 10 de segunda de Juan, el 10 y el 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sí? Dice que tenemos que no debemos tener un trato con los herejes, en otras palabras, ¿sí? Con esas doctrinas de las que acabamos de hablar, y de lo que dice acá, que aquellos que niegan a Cristo. Y sabemos que hay una secta, por decirlo así, una denominación que niega la deidad del Señor Jesucristo, que dice es un profeta. Y para ir más sinceramente, son aquellos que se denominan testigos de Jehová, que no creen que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y que no creen que el Señor Jesucristo murió en una cruz por nosotros, por pagar por nuestros pecados y por llevarnos a esos lugares celestiales. Entonces, dice que, o sea, porque aunque ya han dejado la costumbre de ir en casa golpeando y entrando y pidiendo que les dejen entrar en algunos sitios, ahora pues uno los ve en las calles y con su carrito de libros y eso, ¿sí? Ya no
pero de todas maneras nosotros sí podemos hablar con ellos, pero más que todo es nosotros hablarles a ellos de la palabra, hablarles del Señor Jesucristo, eso sí, sin contender, y si hay contienda es mejor dejarlos de alejarse, ¿sí? Pero no escucharles de esas palabras, porque de todas maneras la palabra, la doctrina contamina, ¿sí? Y ya sabemos que la verdad está en la Biblia, ¿sí? Entonces debemos pues escudriñar y no dejar que lleguen esas doctrinas a nuestras vidas que se basan en pensamientos anticristianos, ¿sí? Anticristos. Una cosa es hablar con ellos como les mencionaba y otra cosa es escuchar esas enseñanzas y esas doctrinas. Romanos capítulo 16, por favor. Versículo 17 al 18. Romanos 16, 17 al 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Lo que les hablaba de esa falsa prosperidad que se quiere infundir, de esas doctrinas de que somos más que vencedores, el Señor es el que nos hace más que vencedores, ¿sí? El Señor es el Todopoderoso y el que interviene por nosotros y nos ayuda, ¿sí? Pero nosotros en sí no somos nada sin Cristo. Por nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Solo si es la voluntad de Dios es que se logran las cosas. Solo es si Él nos lleva con su infinito amor y misericordia es que hacemos eso. Entonces Pablo aquí nos dice que debemos tener cuidado con aquellas doctrinas que causan tropiezo en las personas, ¿sí? Que causan tropiezo en aquellos ingenuos que se dejan engañar por la falsa prosperidad, por las doctrinas anticristianas, por esas doctrinas de riquezas, de bienestar en esta tierra. Y el Señor no murió por eso. El Señor Jesucristo no vino a esta tierra para darnos riquezas, ¿sí? Que Él nos da bendiciones y bendiciones sobrenaturales y que nos puede hacer prósperos, claro que sí, pero no es lo fundamental en nuestra vida, sino lo fundamental es la salvación, la vida eterna en esos lugares celestiales. Amén. Ya para finalizar vamos a 2 Tesalonicenses, por favor. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Amén. Y aquí, como dice, no se refiere a la conducta sino a la doctrina, ¿sí? En estas doctrinas anticristianas, ¿sí? Debemos apartarnos de esas personas porque nos pueden contaminar, a menos que nosotros seamos capaces y tengamos la fortaleza, tanto espiritualmente como en la sabiduría de Dios, como en la palabra de Dios, de enseñarles la verdad, de enseñarles del Señor Jesucristo. Por eso debemos permanecer firmes en la doctrina, en la cual la doctrina es del Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, que Él es 100% Dios, que Él es 100% hombre, que murió en una cruz por pagar por nuestros pecados y por darnos salvación. Amén. Que Él murió y sufrió por nosotros, ¿sí? Pero que ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros y que en algún momento vendrá para llevarnos a esos lugares celestiales, ¿sí? Que Él vendrá por su iglesia. Él mismo se fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros y que pronto viene.
Él viene pronto, hermanos, y por eso debemos de estar preparados, debemos de estar firmes en los caminos del Señor, para ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Sabemos que la salvación es por gracia, por creer en el Señor Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe, pero las obras, nuestras obras, cómo vivimos, es evidencia de lo que realmente el Señor Jesucristo ha hecho en nuestros corazones, hace por cada uno de nosotros. Entonces debemos permanecer en Cristo y alejarnos de esos engañadores, de esas doctrinas anticristianas, y de enfocarnos en la palabra del Señor y cumplir su palabra. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Padre. Agradecemos todo lo que has hecho y harás en nuestras vidas, Padre Celestial. Agradecemos que nos has traído hasta este día, Padre, a este lugar, Dios Todopoderoso, y que nos has enseñado tu palabra, que nos has abierto los ojos, que no todas las doctrinas son correctas y que no todo el que dice Señor, Señor, bien proviene de ti, Señor. Entonces te pedimos que nos fortalezcas y que nos guíes, Padre amado, y que tu Santo Espíritu siempre esté en nosotros, revelándonos tu palabra, revelándonos lo que nos quieren enseñar y ayudándonos, Padre, a liberarnos del pecado, a dejar atrás del pecado, a dejar atrás lo que a la carne le gusta, a dejar atrás todas esas cosas que no nos convienen, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, y danos fuerzas para permanecer y para prevalecer, Señor, en tu palabra, Padre, en tus caminos. Aliméntanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, para vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Quedamos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en cada uno. Ten misericordia y perdona nuestros pecados y ayúdenos, Padre, y así mismo ayuda a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, en especial a aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, para que así como nosotros tengan entrada en el reino de los cielos por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.